Buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va ese viernes en Argentina? Van a poder escribirme si quieren hacerme consultas. Hoy arrancamos con Cypress. Nuevo framework. Primera vez que lo tomamos acá. Un poco el temario del día de hoy era ver qué es framework. Federico dice: hola Charlie. Tarde pero llegue, jejeje. Grande, Fede, querido. Un abrazo, gracias por sumarte. Vamos a arrancar con Cypress, como siempre. Vamos a leer la documentación oficial, que la verdad que es bastante completa. Hay de todo, muy bueno y con ejemplos y con un montón de cosas. Así que vamos a arrancar un poco a ver la documentación. Bueno, Cypress es un framework que nos permite hacer automatización de pruebas para aplicaciones web, pero no solamente permite hacer eso. Según como cuenta, es todo lo que ejecute dentro de un browser, Cypress lo puede controlar. También algo que dice su documentación oficial, y que la verdad que tienes razón, es que un poco viene a solventar muchos de los dolores que tenemos los ingenieros que trabajamos en automatización de pruebas. Al no ejecutar, o a diferencia, ellos mismos se diferencian de lo que hace, de lo que provee Selenium, que Selenium está como por fuera y se conecta al browser. En realidad, Cypress se ejecuta dentro del contexto del browser, entonces conoce todo. Conoce cuándo se terminó de cargar una página, si un elemento apareció o no apareció, ¿sí? Entonces no tiene o salda todas esas deudas que tienen otro tipo de framework, ¿no? Que la verdad que nos simplifican muchísimo. ¿Para qué podemos usar Cypress? Y esto también es súper completo. Es que podemos usarlo. Bueno, primero nos permite hacer setup de nuestros tests. Y ahora vamos a ver. Voy a contar un poco, pero no lo vamos a ver ahora. Obviamente ejecutar, desarrollar nuestras pruebas, ejecutar nuestras pruebas, hacer debug de nuestras pruebas. Fundamentalmente eso, ¿no? Y como la arquitectura es totalmente diferente a la de Selenium, nos trae bastantes más ventajas. Y algo que quería mencionar, nos permite utilizarlo para diferentes pruebas, para el end-to-end, incluso para unit test. Súper completo. Es un poco qué es lo que nos permite hacer Cypress. Hoy vamos a llegar a ver cómo utilizarlo para hacer pruebas de web, pero sepan que puede y nos permite dar la posibilidad de realizar pruebas de APIs con Cypress. O sea, imagínense lo completo sin necesidad de recurrir a nada externo ni a una librería adicional, ¿no? O sea, desde el vamos, cuando instalamos Cypress, ya podemos hacer tanto testing de aplicaciones web como de APIs. Así que bueno, esa es un poco la intro. Vamos a ir al Get Started, siempre. Acá un poco lo que les comenté a alto nivel, bueno, los requerimientos. Necesitamos Node.js 12, 14 o superior. Acá nos dice hacer para instalarlo. Tiene una imagen Docker también, que bueno, a futuro vamos a ver cómo lo trabajamos. Si lo trabajamos. Y acá ya nos dice, como nosotros lo vamos a instalar vía npm, vamos a arrancar con este comando. Y lo primero que vamos a hacer, antes de ejecutar eso, que acá nos dice es que tenemos que hacer init de npm dentro de la carpeta donde vamos a crear nuestro framework, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es, sobre la carpeta, como pueden ver, siempre muestro. Acá no hay nada, no está el repo vacío con el readme. Entonces lo primero que vamos a hacer es npm init, para que no cree el package.json. Por ejemplo, starter Cypress, la versión va a ser la 1.0. Luego yo le agrego aparte la descripción y demás, cuál va a ser nuestro comando, ya está seteado cuál es el repositorio, todo esto palabras clave. Luego yo lo pongo correcto, digamos, para que ustedes lo tengan disponible. Nos pregunta si esto está ok y le vamos a decir que sí. Entonces lo primero que hicimos fue inicializar nuestro repo para tener el package.json disponible con esa información. Esto es lo que nos pide como requerimiento. Entonces lo siguiente que nos dice es que ejecutemos npm install cypress save dev. Algo que no aclaré, vamos a trabajar con JavaScript. A diferencia de cómo veníamos trabajando con los frameworks con los que venimos trabajando hasta el momento, con TypeScript, en principio, por ahora vamos a trabajar con JavaScript. ¿Tiene soporte para poder trabajar con TypeScript? Sí, lo tiene. ¿Sí? Pero ahora, de momento, vamos a utilizar JavaScript. Bien. Instalamos la dependencia. Esto ya lo que nos dice es cómo ejecutarlo con otras. No
¿no? Información de integración continua, si quieres de cargar directo, ¿no? Pero ya tenemos instalado nosotros por la opción de npm. Lo segundo que nos dice que tenemos que hacer es abrir Cypress. ¿Sí? O sea, sí, voy a abrir ahora el VS Code para que veamos qué es lo que tenemos. ¿No? Lo que nos hizo fue crear el package.json, que es el que creamos nuevo, y la versión que nos instaló fue la 9.5 en nuestro repositorio. ¿Sí? Nos creó la carpeta node.modules con todas las dependencias y el package lock.json, ¿no? Lo básico necesario para que esto funcione. Eso es lo único que tenemos de momento. ¿Qué es lo que nos dice la documentación oficial? Lo segundo que necesitamos hacer es, ya tenemos instalado, ya inicializamos localmente, necesitamos hacer npx cypress open. Y es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a correr el comando npx cypress open. npx cypress open y algo se abrió. ¿Sí? Cabe aclarar qué es lo que se abrió. Se abrió lo que se denomina test runner. ¿Sí? De acá vamos a poder nosotros ejecutar unos tests. Y como podemos ver, dentro de este test runner, a ver, ahí está. Vemos que hay un montón de cosas. Ahora vamos a ver qué son este montón de cosas. ¿Sí? Ya ahora les voy a contar. ¿Qué es lo que hace Cypress? Detecta automáticamente cuáles son los browsers que tengo instalado en mi máquina. Y el que detecta que tengo instalado es Edge, Firefox y Chrome, con las versiones respectivas. O sea que esto utiliza los browsers reales que tengo instalados. Si yo solamente tuviese Chrome, aparecería solamente Chrome y Electron, ¿sí? Que es el browser default que usa, que está basado sobre Chromium y que ejecuta en modo headless, ¿no? Parecido a lo que también hemos visto en su momento cuando trabajamos con Playwright, ¿no? Entonces va a listar acá los navegadores que tenga instalado y que sean compatibles con Cypress, ¿sí? Y además, algo está buenísimo, es que nos creó test de ejemplo. Esto es bárbaro. Esto está buenísimo. Algo que cuando veníamos hablando sobre otros frameworks y demás, ya de una nos dice, mira, te creé que son todos estos. Todos estos que están acá son los tests que nos creó y ahora vamos a ir a ver dónde los creó. Si no queremos, los podemos borrar y los borra. Digamos, ¿no? Y acá nos da un acceso directo a cómo escribir nuestro primer test. ¿Sí? Un segundo que me aclaro la voz. Como pueden apreciar, la cantidad de... O sea, nos generó 20 tipos de test diferentes. Esto lo podemos ver. Voy a abrir el VS Code. Y acá podemos ver que recién lo único que había era Node Modules. Y acá podemos ver que se generó un archivo cypress.json, una carpeta Cypress y adentro la siguiente estructura. Dentro de la carpeta Cypress, la carpeta Fixtures. Ahora vamos a ver qué hay acá. La carpeta Integration. Un segundo que... Listo, toser, perdón. Ahora sí. La carpeta Integration. La carpeta Plugins. La carpeta Support. Y esto es lo que nos creó por default. Luego de abrir Cypress. Bueno, lo primero que voy a hacer es correr, ¿no? Ya que nos abrió el test runner, vamos a poder correr. ¿Y qué vamos a poder correr? Si le damos clic acá a uno de estos archivos de test, va a ejecutar ese archivo de test en el browser que seleccionemos. Bueno, pero lo que vamos a hacer es... Vamos a correr todo. Vamos a correr todo a ver qué hace. Entonces voy a elegir Chrome y le voy a decir corre todas las demos. Vamos a ver qué corre. Y ahí empezó a correr.
Y ahí lo estamos viendo. Que está haciendo un montón de cosas. Esto es la demo, ¿no? La demo que viene por default cuando abrimos Cypress. Ahora vamos a ir haciendo un poco más de doble clic sobre cada una de las cosas. O sea, algunas por lo menos. Lo vemos. El control lo tiene. Cypress ejecuta dentro del navegador y controla todo lo que sucede. Como lo pueden ver, no es que algo de manera externa, como por ahí otros browsers, como por ahí otros frameworks, algo de manera externa se encarga de controlar el browser, sino que no, ejecuta dentro del browser. ¿Sí? Esto es una de las principales diferencias respecto a otros, y algo que también le permite, al tener control, puede saber, como mencionaba antes, puede saber si un elemento se terminó de cargar, si la página terminó de cargar. Juli Belmonte dice: tiene un parecido a Catalón. Un parecido a Catalón. Puede ser. Pero Catalón, bueno, es codeless, ¿no? Y tiene varias cosas más, que soluciona varias cosas más. Bien. Esto terminó. Y hizo un montón de cosas. Hizo un montón de cosas. Ahora vamos a ver qué cosas tienen estos tests. Pero bueno, tiene un detalle bastante amplio, ¿no? Ahora vamos a ir a ver los tests uno por uno, pero así a simple vista podemos ver que utilizó como parecido como los hooks que vimos, ¿no? Before each, o sea, antes de cada test. Va acá. Este es el cuerpo del test, en el cual fue a buscar un elemento, hizo una assertion, fue a buscar otro elemento, hizo otra assertion, ¿sí? Fue a buscar elementos y así. Acá lo mismo, acá hizo sobre list, acá hizo algunos checks, ¿no? Ahora vamos a ir a revisar, ¿no? Pero acá nos da información, bastante información de cada uno de los tests. Bueno, este tiene un montón de assertions. O sea que ya ya sabemos que por default, sin instalar nada adicional, nos da una librería que está basada en una librería que se llama Mocha, ¿no? Que se escribe Mocha, para lo que tiene que ver con la creación de las assertions, ¿sí? Está inspirada sobre esa librería. Así que quienes hayan trabajado con esa librería o algo parecido se van a ver familiarizados. Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá podemos ver que, no sé, esperaba algo y no se dio eso. Y nos dice en qué línea de código esperaba eso que no sucedió. Y de acá le podemos decir que la abra. Le podemos decir dónde. Por ejemplo, no sé, yo voy a usar Visual Code. Y le podemos decir que directamente quede conectado con Visual Code para que ir a hacer troubleshooting de lo que suceda, ¿no? Entonces acá nos dice incluso en Cypress Integration, en esta carpeta, este archivo misc.spec.js, en la fila 54 y en la columna 8 hubo un error. Y yo le digo, bueno, quiero abrirlo con Visual Studio Code. Me imagino que acá, si ustedes utilizan algún otro editor de código, podrán configurarlo tranquilamente. Entonces le digo que lo abra y vamos a ver si lo abrió. Y efectivamente fue a la línea 54 y abrió. Y acá podemos ver que quiso hacer algo, quiso validar, quiso hacer una validación y no funcionó. ¿Sí? Vamos a volver al runner. No, perdón, vamos a volver a la ejecución. Y así podemos ir viendo qué es lo que sucedió en cada uno de los tests. Ven que tienen un montón de tests. Algo que no mencioné, que está buenísimo, perdón, que sí mencioné, pero que ahora no vamos a hacer doble clic, porque lo voy a dejar para ver más adelante, es que podemos hacer test de APIs. Acá le está haciendo un get, ¿sí? Está validando, está haciendo un get a un endpoint, está validando que sea
tenga status code 200 y hace algunas validaciones más, ¿no? Diferentes assertions sobre lo que espera que tenga. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. O sea que ya sabemos que con Cypress no necesitamos hacer algo adicional, ni agregar ninguna librería adicional, si necesitamos, por ejemplo, hacer el setup de nuestro test, como puede ser, no sé, ir a, no sé, generar una sesión, pegarle un endpoint para obtener un token, por ejemplo, ¿no? Para hacer la autenticación, en vez de hacerla desde un login, desde UI, la podemos hacer y tenemos la posibilidad de hacerla desde el backend, podemos hacerla, incluso podríamos hacer assertion de postcondiciones, si por ejemplo yo quiero validar que creo un usuario, no digo algo, o creo algo dentro de la aplicación, si después tengo un endpoint que me permite validar si efectivamente se dio de alta eso, también lo podríamos hacer. O sea que el poder que nos da para crear test end-to-end es bastante importante. Bueno, ahora vamos a ir viendo algunas cosas, porque acá hay varias cosas que no sé si vamos a llegar a ver en tanto detalle, pero quería que vean que nos da un montón de cosas por defecto, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo alguna de esas cosas. Vamos a volver al test runner y acá cuando ejecutó todo, si queremos, le podemos dar stop y eso termina. Tiene una opción que es la del dashboard, ¿sí? Que es la del dashboard, que de momento no creo que no la vamos a ver. Esto tiene un costo. Depende de la cantidad, digamos, de peticiones que vos tengas. Tenés una licencia gratuita. Tiene posibilidad de integrarse con herramientas de integración continua. Tiene un montón de cosas que la verdad están buenísimas. Gráficos, como pueden ver acá. Pero bueno, esto tiene una versión de pago. La capa de reporte por default que usa es la de spec. Así que ahora vamos a ir a ver un poco más. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Bien. Bueno, ya vimos un poco qué es. Ya hablamos de qué es Cypress. Ya hicimos el setup de nuestro framework. O sea que ya tenemos un proyecto base funcional con ejemplos. Y vimos que mediante el comando de Cypress Open nos abre el test runner. Que es esta pantallita. Y acá podemos ver todos los tests que están dentro de la carpeta integration, ¿no? Que es todo lo que está acá, que nos generó por default. ¿Cuál es la estructura base que propone Cypress? Esperen que estoy revisando el guión para no perderme. Bien, esta es la estructura base que propone Cypress. Dentro de la carpeta Cypress, en la parte de integration, que podamos crear nuestros tests de integración. Por ejemplo, no sé, tiene uno que es un to-do. ¿Sí? Acá podemos ver que la estructura utiliza, como está basado en Mocha, es como parecido a lo que habíamos visto en su momento con Testcafé. Voy a dejar el link ahí también luego para que lo puedan ver. En la cual utilizamos la palabra reservada describe como agrupador de estos tests. O sea, vamos a crear un archivo, lo que sea, o nuestro aspecto funcional .spec.js. Vamos a agrupar nuestros tests de acuerdo al aspecto funcional mediante describe, y ahí dentro cada test lo vamos a definir con it, con un texto descriptivo de lo que hace y depende si y con detalle de lo que va a hacer internamente. En este caso la sincronía o asincronía, a diferencia de lo que vimos con WebDriver.io y con Testcafé, la controla directamente Cypress, con lo cual no tenemos que preocuparnos por las promises ni nada, sino que directamente le decimos a Cypress, dame, no sé, visita esta página, y él se encarga de, cuando termine de cargar, recién dé por válido esto. Si le pide un elemento, como en este caso, que le dice con el comando get, vamos a pedirle un elemento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mediante un CSS selector, le pide dame este elemento, y lo primero que hace mediante el should es, le pide y le dice que debería de tener una longitud de 2, ¿no? Esto es una lista, y como validación nosotros lo que hacemos directamente es
validación de 2. ¿No? Acá ya tienen diferentes ejemplos. Con el should debería de tener esta longitud, debería tener este texto, ¿no? Tienen varios ejemplos. Agarré uno cualquiera, tiene un montón. ¿Sí? La verdad que está bastante completo. Nuestra referencia al browser, por así decirlo, va a ser mediante site, ¿no? Dentro de site vamos a ir llamando a si queremos abrir una URL o si queremos acceder a un elemento, por lo que podemos ver acá. ¿Sí? Le decimos get, le pasamos cuál es el selector y no tenemos que preocuparnos por decirle qué estrategia seguir ni nada, sino directamente pasarle el selector respectivo según lo que podemos ver en los ejemplos, ¿no? Ese es el ejemplo básico. Por ejemplo, en este caso, esto está buenísimo. Que acá nos explica, encima cada uno de los test de ejemplo nos explica bastante detalle, ¿no? Por ejemplo, utiliza la función parent. Y hay varias cosas que nos va a simplificar. Muchas de las cosas que a veces tenemos problemas cuando calculamos los selectores y los posicionales y todas esas cosas mediante XPath. Nosotros podemos ir a buscar un selector y luego, parecido a cómo haríamos para buscarlo dentro del DOM, podemos buscar dentro de eso mediante el comando find y así ir encadenando, ¿no? Buscar luego dentro de eso que retornó y así poder encadenarlo sin necesidad de por ahí armar un selector súper abarcativo, ¿no? Sino que directamente le decimos búscame este selector dentro de ese o dentro del parent de ese, búscame otro selector y así podemos ir concatenando. Lo cual me parece bastante práctico. Entonces, en vez de nosotros armar un super selector inmenso para acceder a algo que por ahí es posicional y demás, podemos directamente decirle dame este, a partir de este dame y del parent buscame, no sé, con este selector y demás. La verdad que está bastante bueno eso. Bueno, a ver qué más de los ejemplos. Bueno, hay un montón acá. Quiero buscar alguno más. Si no, ya podemos revisar. A ver, alguno más acá. Bueno, agarré uno, el siguiente. Lo primero que hace es, por cada uno, con el comando csci.visit, es donde vamos a ir a navegar a la página que querramos someter a pruebas. El primer test va a buscar este selector. Está modelado con CSS Selector y le agrega, este sería como el send keys o el send values, ¿no? Le agrega al input que fue a buscar este valor y automáticamente encadena una validación que dice debería de tener este valor, ¿no? Para los que vieron el ejemplo cuando hicimos el starter de Test Café, era bastante parecido. ¿Sí? Bueno, acá hay varias cosas que por ahora no voy a entrar en detalle, pero está bastante completo. Y bueno, hay un montón de ejemplos acá. ¿Sí? Voy a buscar alguno más. Esto es interesante. Esto es interesante. Es que nosotros le podemos decir, por ejemplo, al método click en estas 9, o sea, de un elemento. Habría que ver después el modo de aplicar, ¿no? Esto justo lo aplica para un canvas, pero habría que ver qué otras aplicaciones. Esto no sé si lo tienen otros frameworks, quizás sí, pero no lo conocía por lo menos yo. Es que le podés decir en qué posición de ese elemento querés hacer clic. Y soporta Cypress 9 posiciones posibles, ¿no? Que son estas que están acá. La izquierda superior, no sé, el medio, la derecha. La derecha inferior. La verdad que está bastante interesante todo eso. Y también podés hacer clic pasándole directamente posiciones en forma de píxel, ¿no? O sea, quiero que haga clic en 80 píxeles, no sé, de alto y 75 de... O sea, como si fuese una coordenada. Esto está bueno. Podemos hacer múltiples clic pasándole un parámetro. También está bastante interesante. Función doble clic si necesitas hacer algo. Bueno, la verdad que los ejemplos están
Hay un montón. No, por ejemplo, en este caso, la assertion que ya nos da de ejemplo. Si tuviésemos que validar alguna prueba sobre un radio button, va, lo busca con el comando check, lo chequea y luego valida que la propiedad tenga la propiedad como chequeada, ¿no? O sea, should be checked. Está bastante interesante y bastante simple de entender qué es lo que pide este test, ¿no? Está buenísimo. Bueno, hay un montón, la verdad que acá hay para bucear a lo loco. Ahora vamos a crear uno de ejemplo. Como les decía, algo que está buenísimo que soporta Cypress es, supónganse que es bastante usual que, no sé, arranco en una página y luego por alguna razón, o sea, terminé y tengo que ir a otra. Las transiciones de página a veces en algunos frameworks tenemos que controlarlas nosotros programáticamente. En este caso, Cypress directamente entiende y se da cuenta que la página, que pasamos de una página a otra, entonces no necesita que nosotros lo hagamos programáticamente. Él sabe que pasamos de una página a otra y aguarda hasta que esa transición se haya realizado. Lo mismo con las assertions. Si nosotros, por ejemplo, queremos validar que esto tenga este valor, se va a quedar esperando hasta el timeout máximo, que solamente se debe poder configurar, hasta que esta assertion se cumpla. Lo mismo para acceder a un elemento. Si quiero hacer clic sobre algo, no tengo que preocuparme por si el elemento apareció o no apareció. Yo a Cypress le digo dame un elemento y él se va a quedar internamente esperando hasta que aparezca. Y si no aparece, va a fallar el test, va a fallar esa acción. Eso también me parece bastante bueno, porque no tenemos que caer en las malas prácticas de poner timers, ¿no? Thread sleep y todas esas cosas que no son bastante antipatrón. Me parece que es algo muy bueno que ya nos dé Cypress, ¿no? Por defecto. Entonces cada vez que voy con el comando get y un elemento, puedo acceder a ese elemento. Dentro de la documentación de Cypress, la verdad que estuve leyendo bastante, lo que sugiere y propone es que realmente no hay necesidad de por ahí nosotros guardarnos algún elemento para hacer algo a posteriori. Siempre lo que te propone es que puedas encadenar las acciones que vos quieras hacer. Eso está buenísimo. Pero a su vez, si por alguna razón necesitamos quedarnos con necesitamos quedarnos con un elemento. Ahora vamos a ir a buscar en la documentación oficial. Pero nos da la posibilidad de definirle un alias. Juli Belmonte dice: Charlie, se puede iterar en caso de que un proceso no haya podido ejecutarse, volver a intentarlo. Sí, se puede. Se puede configurar. Se puede configurar, pero convengamos que si por alguna razón, supongamos que, no sé, tiene que ir a buscar este elemento y algo pasó en el medio, internamente Cypress va a intentar ir a buscarlo varias veces hasta el timeout máximo, que ahora te podemos ir a chequear. Solamente en el cypress.json podemos configurar valores. Y el timeout no es que espera, no sé, poquito, espera un tiempo prudencial. Si luego de un tiempo prudencial esto no apareció, ya hay que ir a reportar que tenemos un problema de ambiente o algo así. Pero sí, espera un tiempo prudencial. No es que espera un segundo y si no apareció, listo, murió tu test, ¿no? Lo va a reintentar varias veces. Espero que voy a buscar. Quería mostrarles algo más. Lo de los alias. A ver si, no sé si. Vamos a ver si está acá. Eso me pareció muy interesante. A ver si hay ejemplos. Si no, igual está en la. A ver. Ahí está. Esto está muy bueno. Cypress en la documentación oficial te dice que en realidad no tenés necesidad. Bueno, este justo es un ejemplo de. Está el alias, pero está para un ejemplo de APIs. No los quiero marear todavía con eso. Pero bueno, con el comando as, luego de hacer algún comando, ahora vamos a ver si hay otro más que no sea de. A ver.
No, justo son todos de APIs. Pero bueno, volviendo al ejemplo que habíamos visto inicialmente, que el segundo creo que era el de Actions. Supónganse que por alguna razón yo me quiero quedar con este elemento que es el mail para luego hacer algo. Habría que ver por qué. Si le pongo as, le puedo definir un alias. Entonces luego a ese alias lo accedo como si fuese... ahí justo lo muestra en el ejemplo. Supónganse que... no sé, tengo una lista de... Ahí justo pone una lista de... No sé... De elementos, ¿no? A esa lista de elementos lo llama, le pone el alias todos. Y luego, una vez... en vez de volver... De que uno vuelva a decir... Si tengo que acceder nuevamente a esa lista de elementos y vuelva a pasarle el selector, lo puedo llamar directamente por el alias. Eso está buenísimo. Entonces, acá le pongo un alias al elemento y luego le digo site_get y en vez de decirle otra vez el selector, le digo dame arroba el nombre que le puse, el alias que le puse a esa acción, ¿no? Como pueden ver, acá este ejemplo es solamente para ir a buscar elementos, pero también se puede hacer para guardarse el response de una API. O sea, se puede hacer un montón de cosas. Entonces también está buenísimo. Y algo que también está buenísimo que tiene Cypress, que a veces a veces tenemos problemas con el tema del state de los elementos. O sea, en qué estado está en el momento que los queremos acceder. Supónganse que creamos este alias, ¿no? De estos elementos, porque queremos hacer, no sé, validar lo que esté antes y después, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Las aplicaciones continuamente muchas veces están actualizando qué es lo que vemos, ¿no? En base a algunas acciones que vayamos haciendo. Supónganse que hacemos una búsqueda. Y esa búsqueda inicialmente tenía sin filtros 10 elementos. Y luego de que hago una búsqueda, esa lista de elementos que modelé ahora tiene 3, ¿no? Como les comentaba, que Cypress en todo momento sabe qué es lo que está pasando. Si nosotros habíamos accedido a esa lista de elementos cuando tenía 10 elementos y luego que cambió porque se hizo una búsqueda y esa lista de elementos ahora tiene 5, no es que se quedó con la referencia anterior de los 10 elementos. Automáticamente se da cuenta que la aplicación cambió, se actualizó y vuelve a refrescar con la cantidad de elementos que tenga en ese momento. O sea, en el momento que la quiera acceder. Eso también a veces pasa, que nos quedamos como con referencias anteriores de los elementos. Entonces cuando los queremos acceder, nos da invalid state y todas esas cuestiones bastante usuales cuando trabajamos con automation de UI. Bueno, otro de los dolores que viene a paliar Cypress es ese. No importa, yo sé que algo cambió, lo voy a ir a buscar para que vos tengas la referencia siempre actual y no tengas eso de stale, que perdiste el estado de los elementos. Eso está muy bueno. Ahí nos da información, ¿no? Como les decía, en este caso, si yo hubiese guardado en una variable, en esa variable me voy a quedar con la referencia que tuvo en ese momento. Si a futuro la quiero refrescar, y seguramente tenga estos problemas. Entonces, Cypress dice, la verdad que no necesitas estar guardando cosas vos en variables tuyas. A crear un alias y luego usarlo como vos quieras y cuando vos quieras, llamándolo de esta manera. Yo me encargo de darte el estadio actual que tiene esos elementos. Eso me parece algo muy, pero muy, muy sólido. ¿Sí? Nos simplifica muchísimo muchas de las tareas muchos de los problemas que usualmente tenemos. ¿Qué más? A ver, chat. ¿Alguna pregunta? ¿Se viene entendiendo más o menos? ¿Qué más les quería contar? Esto me parece buenísimo. No tenemos que pelear con el tema de la sincronía, que a veces nos daba algunos dolores de cabeza. Sabe de las transiciones. Bueno, vamos a buscar, vamos de nuevo a la documentación oficial. Llegamos hasta acá, en la que abrimos el runner. Acá nos explica lo que yo les comentaba, ¿no? De que van a aparecer todos los browsers que tengamos instalados para poder seleccionarlos.
tiene soporte cross-browser, ¿no? Soporta Firefox y toda la familia de Chrome, incluyendo Edge y Electron. Bueno, acá nos da algunas sugerencias de, por ejemplo, que le agreguemos comandos a nuestro proyecto, ¿no? Entonces vamos a hacerle caso. Nos dice que le agreguemos este script y vamos a hacerle caso. ¿Dónde lo vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro package.json y vamos a agregarle. Este es uno de los comandos que nos ofrece. Agregar, ¿qué más nos dice? Lord Black dice: hay algo que no entendí. Si la prueba se abre desde el navegador, significa que no tengo que depender de la versión del navegador que estoy usando actualmente, con Cypress. No tenés que depender de la versión. Me perdí ahí con la pregunta. O sea, va a utilizar la versión. Va a utilizar la versión de browser que vos tengas instalado en ese momento. O sea, si yo tuviese la 90... Lord Black dice: lo digo por el Chrome Driver. Exacto. En este caso, identifica que yo tengo Chrome 98, Firefox 97. Si yo tuviese Chrome 94, internamente va a utilizar ese browser. Sí, eso sí. Igual algo que después nos sugiere es que... bueno, no voy a llegar ahí todavía, no me quiero adelantar. Pero sí, o sea, va a utilizar... en el caso de Chrome Drive, vos tienes que bajarte el driver de la versión particular. Y vieron que, por ejemplo, en el caso de WebDriver teníamos que ir a actualizarla y frecuentemente y demás. En este caso va a tomar lo que tengas instalado como browser real con la versión que vos tengas instalado respectivamente en la máquina que se ejecute. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, algo me está faltando. Más información. Juli Belmonte dice: Charlie, el uso de alias en exceso puede saturar la memoria del PC. La verdad no tengo ese detalle, pero pienso que no. O sea, no creo que crees demasiados alias, que va a ser parecido a... Internamente lo que termina siendo Cypress es creando una variable interna, digamos, ¿no? O sea, eso lo hace, lo que nos evita es que nosotros la declaremos programáticamente nosotros, pero internamente va a crear reservar un espacio de memoria con esa referencia. No creo que... imagino que sí. Los recursos son finitos, digamos, ¿no? Si tengo alias y memoria y variables por todos lados, y sí, cada vez va a ir haciéndose más pesado en consumo de recursos, pero no es algo que en principio creo que sea tan preocupante. Así que por ese lado no te preocupes, diría. A ver, ¿qué más? Bueno, acá hay más cosas que en principio no. Bueno, hay un montón de cosas acá que no. Vamos al ejemplo de... Vamos a escribir nuestro primer test. ¿Qué es lo que nos dice que tenemos que tener antes de crear nuestro primer test? Tenemos que tener instalado el test runner y tenemos que haber abierto, aunque sea alguna vez, el... abierto como hicimos recién, ¿no? npm run Cypress Open. Eso es lo primero que nos pide. Y lo segundo, lo que nos dice es que creamos un archivo spec para empezar a crear nuestro test. Y creo que ya, me parece que ya estaríamos en condiciones de empezar a ejecutar, ¿no? A crear. Entonces, volvemos al workspace. Yo había creado este comando, pero le quería mostrar algo más. A ver si está acá. Dame un segundito, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir a... Bueno, lo primero que nos dice... Lord Black dice: estoy obligado a usar el runner de Cypress para ejecutar mis pruebas. O puedo hacerlo directamente desde línea de comandos, tomando mi script de pruebas en particular. Sí. Bmar dice: hola. Mari, querida, ¿cómo andás?
¿Cómo fue esa cena? Sí, lo podés ejecutar desde la línea de comandos y lo podés ejecutar desde el runner, ¿no? Para ejecutar, de hecho podrías decirle por línea de comando con qué browser ejecutar. Y de hecho podría decirle por línea de comando qué archivo querés que ejecute. Vamos a ello. Antes de crear nuestro test, así se entiende con un ejemplo. Voy a crear, bueno, el copiloto, ya saben. Voy a crear, o quienes hoy se suman por primera vez, sepan que tengo instalado el GitHub Copilot. Y se lo sugiero usar. Vamos a crear un comando. En este comando nosotros le podemos pasar por parámetro, por ejemplo, browser, Chrome. ¿Qué le estamos diciendo con este? Que queremos que nuestros tests se ejecuten con Chrome. Este Cypress Run, como no le pasamos, lo único que le pasamos por parámetro es el browser, ¿sí? Va a ejecutar todos los tests que tenga, respetando la estructura de carpetas, esta de dentro de la carpeta integration, todo lo que esté acá adentro. ¿Sí? ¿Vamos a ello? Vamos a probarlo. A ver si con eso seguramente va a satisfacer tu duda, Kevin. Acá está el test runner, lo voy a cerrar. Y acá vamos a correr este comando que creamos recién. npm run Cypress. Ya te extrañaba, Mari. Cypress run. Este empezó a correr. Y algo se tiene que abrir. Y no va a dejar el log y todo, éramos ir a verlo. Bien. Ahí empezó a correr. Ah, ok. Ahora. Dice. Sigo festejando mi cumple. Esa. Está muy bien. Como corresponde. Bueno, ahora no les conté algo que está buenísimo. Ahora se los voy a contar. Bueno, vemos que ahí está ejecutando. Pero hay algo que... Ahora cuando termine de ejecutar y vean el reporte les cuento mientras salgo. Pero acá podemos ver que ejecutó. Está utilizando Chrome, pero lo está ejecutando en modo headless. Podríamos ir a buscar ahora... seguramente debe faltar un parámetro para que corra en primer plano, si quisiésemos, ¿no? Pero en este caso nos dice qué versión de Cypress tenemos, qué browser está ejecutando, 98 en versión headless, la versión de Node que tengo instalada, la 1614, y nos dice que encontró 20 archivos de test, ¿no? Que son estos 20 que se encuentran dentro de la carpeta integration. ¿Sí? Respetando la estructura estándar que propone Cypress. Juli Belmonte. Dice. Charlie pregunta, ¿se puede grabar un vídeo del navegador? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Buena pregunta, Juli. Mira, ahora cuando termine, bueno, está corriendo. ¿No? Está bueno, creo que utiliza el formato de estándar de spec. De la capa de reporte de spec. Y lo podemos ver que es bastante linda, ¿no? O sea, no sé qué opinan ahí. Kevin, Juli y todos los que estén en el chat. Pero podemos ver con unos check verdes cuánto tardó, los resultados en una tablita, ¿no? O sea que para hacer el spec, que por ahí siempre es el más básico, me parece que está bastante interesante. Y algo que justo decía, a ver si ya terminó, pero algo que está buenísimo, que tiene ya por defecto Cypress. Sigue corriendo, son 20 test, no hubiese elegido uno. Pero bueno, por simplicidad. Mientras les voy contando, que acá dentro de la carpeta, vieron que acá hay una carpeta que dice videos. Y dentro de esa carpeta videos, va guardando los videos de lo que van haciendo.
¿Ven que se va generando? ¿Ven? Automáticamente termina un test y genera un video. Justo, Juli, vos preguntabas si se podía guardar un video de lo que sucedía. Y sí, y se puede guardar y de hecho lo hace automáticamente. Sin necesidad de agregar nada adicional. Eso también es súper... súper... completo, ¿no? Ya con poco tenemos un montón de cosas. Vamos a la parte de videos. A ver, vamos a agarrar uno random. Como pueden ver... Lord Black dice: la verdad me encanta esa presentación del resultado de las pruebas en consola. Es bastante claro, en comparación al resto de frameworks que probé. Exacto. Obvio, hablo de los que ejecuto desde consola. Exactamente, Kevin. Exactamente. A mí me parece que, a pesar de usar el básico de spec, está bastante tuneado. Esta tablita, ¿no? O sea que, a pesar de ser de texto plano, me parece que está buenísimo. Y acá nos dice que acá tocó, no sé, había 6 tests, pasaron 6, ¿no? Nos dice por lo menos de cada archivo dónde está. Por ejemplo, este tiene un test fallido que debe ser adrede seguramente. Ya nos marca en rojo, ojo que algo pasó. Y nos dice que de los 120, de las 120 assertions que había, 119 se ejecutaron bien y una falló. Y de los archivos de test, tenemos un 5% de falla, ¿no? Y como comentaba, y ahí a razón de la pregunta que hacía Juli, podemos ver que se crean los archivos, ¿no? Esto se creó dinámicamente recién, lo vimos, ¿no? Que se iba generando a medida que iba ejecutándose la prueba, ¿no? Agrego, no sé, cualquiera. Connector, no sé, assertion, ¿qué era esto? Actions, a ver. Y esto por un video. Y esto es lo que termina haciendo. ¿Ven? Y podemos ir viendo paso a paso qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Ah, estuvo buenísimo. Justo había un Canva y empezó a dibujar en diferentes lugares. Mirá cómo se está moviendo. Esto es todo lo que... la evidencia que generó automáticamente. Entonces, vamos a detenerlo pues ya está. O sea, imagínense, esto falló y nosotros tenemos que levantar una incidencia al respecto. Vamos a pasar el log, vamos a pasar, si tuviésemos esto integrado a una herramienta de integración continua, cuál fue el build que falló. Y le podemos pasar, mirá, acá tenés el video de lo que hizo y hasta dónde llegó. Me parece... ya así, salido de la caja, parece un montón. Parece un montonazo, ¿no? Que siempre hablamos de la importancia de la observabilidad de los resultados. Esto me parece que está a otro nivel, ¿no? Insisto, ¿hay librerías que permiten hacer esto adicionales? Sí, las hay. No, en este caso no instalé nada adicional. Ustedes pueden ver el package JSON. Lo único que instalamos fue Cypress. Y nos dio un montón de ejemplos. Integración con las evidencias en formato video. Nada, un montón de cosas que me parece que están a otro nivel. A otro nivel. Pero bien, a ver qué más quería comentarles. Ah, bueno, arrancamos con un test. Arrancamos. Y no comenté nada, pero bueno, acá tenemos una carpeta fixture todavía. Acá tenemos una carpeta fixture que lo que sugiere Cypress que hagamos con esta carpeta fixture es, eso lo pueden ir a consultar a la documentación oficial, es que, por ejemplo, guardemos data, ¿no? Archivos de datos. Eso es lo que sugiere que guardemos en las carpetas fixtures. Y ahora vamos a ver cómo, de una manera muy simple o bastante simplificada, podemos acceder a esto. Entonces, en este caso, inicialmente no lo mencioné, digamos, pero cuando ni bien arrancamos, el único ejemplo que había era este que decía example, que tenía esta data. Es un JSON que luego podemos acceder desde nuestros scripts. Ahora vamos a ver cómo. Pero a su vez se generaron dos archivos nuevos que era profile y users. ¿Sí? No creo que lo veamos ahora, pero sepan que esto lo generó como salida en base a... ¿Se acuerdan que les dije que podíamos hacer test y consumir APIs? ¿No? Estos datos, este profile y este users, tomó el response y lo persistió como dato. Esto no existía antes.
Esto se generó dinámicamente luego de la ejecución de un test, ¿no? Entonces imagínense lo fácil que es si tenemos que enganchar la salida de de consultar una API como entrada de otro. Genera un JSON directamente, el otro lo consume, lo usa y ya está, ¿no? Y ahora vamos a ver que es bastante fácil de hacer. Entonces, nuestros tests dentro de la carpeta de integration, así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... un segundo. Vamos a crear una nueva carpeta dentro de integration. Voy a crear una nueva carpeta. Como venimos de tiempo, bueno, venimos bastante bien. Voy a poner, no sé, 3... Internet Guinea. Alguno se preguntará por qué Internet Guinea. Internet Guinea es el ejemplo que usábamos, que viene por default en el ejemplo de WebDrive.io. ¿Sí? Lo voy a ir a buscar, porque la verdad que no me lo acuerdo de memoria. Pero la URL está acá. Que es una aplicación de Aero que ya está pública. Entonces vamos a usar esa. La tenemos por acá. Esta. Y esta es la aplicación de ejemplo que tiene un login que venimos usando creo que en la mayoría de los ejemplos que vimos de APIs. De Automation Web. Entonces vamos a usar esta página. Agarramos acá. La bajamos ahí a mano. Dentro de Internet Guinea le vamos a poner, por ejemplo, nuevo archivo que se llame login.spec.js. Acuérdense, vamos a trabajar con JavaScript. Vamos a agarrar uno de los ejemplos. O sea, esto lo pueden ver en la documentación oficial que acá nos dice para escribir nuestro test. Acá creamos un archivo. Acá nos muestra un video de cómo hacer nuestro primer test. ¿Sí? Vamos a copiar alguno que tenga, o la estructura que tenga alguno de los que ya nos da de los ejemplos. ¿Sí? Que vamos a tener que usar esta estructura. Describe para como agrupador. Y it, ¿no? El método it para cada uno de los tests. ¿Sí? Entonces vamos a copiarnos algunos ejemplos. No sé, por ejemplo, este to-do-est. Lo primero que hace es... Vamos a copiar... ¡Ay! Está esto de referencia. Vamos a hacerlo un poquito más piola. Nuestro test se va a llamar parecido como el que ya teníamos, ¿no? De internet. Esto sí. Yo lo tengo acá preparado, chicos, si hacemos tiempo más rápido. Se va a llamar, no sé, el agrupador va a ser de Internet Guinea Peak Website, que era la que usábamos de ejemplo. ¿Sí? Y ahora vamos a tener que hacer, inspirado en esto, lo primero que tenemos que hacer es que para todos nuestros tests vamos a tener que ejecutar el hook before each, en el cual vamos a decir, bueno, que vaya y abra la URL. ¿Sí? Le vamos a sacar todo esto. Como siempre. Nos está sugiriendo ya acá el copiloto, pero no es esta, pero es bastante parecida. Vamos a ir a buscarla. Esta era. La URL es esta. La vamos a pegar. Entonces lo que estamos diciendo es, antes de ejecutar nuestros tests, lo primero que vamos a hacer es abrir la página. ¿Sí? Vamos con eso. Lo segundo, siguiendo la estructura que nos dice acá el ejemplo, es que dentro del describe, este agrupador de test, ¿sí? Para escribir cada test, vamos a tener que llamar el método it. Entonces vamos a escribir el método it. ¿No? Ahora vamos a ver cómo lo llamamos. Pero en el ejemplo que vimos en su momento, por ejemplo, podemos hacer sobre esta página un login válido, ¿no? Que después vamos a ir a buscar
Por ejemplo, acá dice que si ponemos Tom Smith y Super Secret Password, esto va a ser bueno. Este login va a ser válido. Entonces, vamos a copiar esto. Y algo que me di cuenta es que... ahí creo que debería estar. ¿Cómo accedíamos a los elementos? Mediante el comando get. Get el selector. Yo ya sé cuáles son los selectores porque lo podría ir a buscar, pero vamos a agarrar y vamos a usar el... ¿cómo se llama? Vamos a usar el test runner porque les quiero mostrar algo. Está buenísimo. Vamos a abrir el test runner. Como pueden ver, automáticamente dentro del test runner, automáticamente ya me agregó este login spec que era el que habíamos codeado recién, que empezábamos a codear, ¿no? Automáticamente, como lo agregamos dentro de la estructura de la carpeta que por default que propone Cypress, ya aparece acá. ¿Sí? Entonces, supónganse que lo corremos así, que creo que no tiene, lo único que tenía era el before each. Acá le podemos agregar, no sé. Uy. Lo grabamos así vacío, a ver qué pasa. Si yo le doy clic directamente al archivo, va a empezar a ejecutar. Entonces lo vamos a empezar a ejecutar y ahí vamos a ver que empieza a hacer algo. Lo primero que hace es ir a la página. ¿Sí? Y llegó hasta ahí nuestro test. ¿Por qué? Porque no tiene más nada. Entonces lo primero que hizo es ejecutó el before each e hizo esto y no hizo más nada. Y este es el agrupador, ¿ven? Que se llama The Internet Guinea Pig Website, que es lo que colocamos en el describe. ¿Sí? Este it no hace nada, entonces no hace absolutamente nada. ¿Qué quería contarles? Que está buenísimo. Es que podemos usar algo que se llama Selector Playground, que es este botón que está acá. ¿Qué es esto? Si nosotros estamos en etapa de debugging o en etapa de construcción, con el Selector Playground, lo que vamos a hacer es, ¿ves? Ir viendo y calculando los selectores que necesitemos. Pasamos por arriba, no sé si se llega a ver, pero nos identifica todos los elementos automáticamente. ¿Sí? ¿Lo ven? Y acá tenemos, ¿se acuerdan que dijimos que para acceder a cualquier tipo de elemento lo vamos a hacer con el comando site.get? Entonces yo podría acá, si quiero ver si, por ejemplo, username es un selector válido, o el que esté practicando, el que esté armando, le puedo poner username y me dice sí. ¿Sí? Entonces puedo ir testeando los selectores, a ver si funcionan bien o no. Ve, acá me dice no existe nada. Y en este iconito me dice no encontró ningún elemento. ¿Sí? Entonces podemos ir buscando. Acá está buscando algo súper sencillito, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, punto radius es este botón. Si quisiésemos modelarlo. O podemos, no sé, acá podemos usar el inspeccionar estándar que conocemos. Este es el inspector común y silvestre de siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ir a buscar este tipo así. Ay, ¿cómo era esto? Pero sí. Ahí está. ¿No? Supongamos que quisiésemos modelar este selector. Vamos a cerrar la consola. Quiero ver si este selector que modelé acá está bien o no. Lo puedo ir testeando. ¿Sí? Y así con todo lo que quiera. Voy poniendo acá. Esta herramienta, como dije antes, Selector Playground, nos va a permitir ir debugueando si tuviésemos que corregir algo que no sabemos qué pasó.
O en etapa de construcción, simplificar la forma de calcular los selectores. Me parece que es una herramienta también muy poderosa. Sí, acá directamente sin usar la consola u otra cosa adicional. Digamos, hay herramientas que nos permiten el tema del cálculo de selectores y demás. En este caso, ya con Cypress no necesitaríamos algo adicional porque ya nos da lo que necesitamos para ir a testear nuestras... si funcionan para ir a modelar nuestros selectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hago clic, ya directamente me calcula acá el selector y podría venir acá, es decir, copiarlo y voy a mi script y le digo sci. Bueno, ven acá que ya el copiloto me está sugiriendo todo, ¿no? Get username y con el comando type le agrega el valor. Vamos a seguirle al... El copiloto ya hizo todo. Pero vamos a ver qué es lo que hicimos acá. ¿Qué hicimos acá? Buscamos el selector username y le dijimos que agregue este valor. Lo mismo con el selector password y el selector button. Habíamos encontrado... yo había encontrado otro que era... ¿cómo era? Type button, así era. No, submit. Así. Entonces si yo vengo... A este no lo quiero llamar button porque me parece que es un poco genérico. Lo modelo así. Y me genero acá directamente que exista. O sea que luego de que haga clic exista you are logged into a secure area. Que es lo que hace cuando nos logueamos con los datos válidos, ¿no? ¿Lo probamos? ¿Qué tiene buenísimo esto? ¿Se acuerdan que abrimos desde el test runner, ¿no? Ejecutamos nuestro test y lo único que abrimos es esto para el selector playground para empezar a calcular nuestros selectores, y nuestro test actualmente hace esto. Algo que está espectacular es que yo vengo acá, modifiqué mi desarrollo, lo modifico y automáticamente Cypress se da cuenta que el script cambió, ¿sí? El script cambió y me recarga y me reejecuta el test automáticamente. ¿Sí? Yo no hice nada, yo no vine y le di play de nuevo. Se dio cuenta que hay un cambio dentro del desarrollo de ese script, de este login expect, y vuelve a relanzar el test automáticamente. Y me ejecuta el test que se llama login with valid credential. ¿Sí? Y acá podemos ir viendo como... Ven que podemos haciendo como el paso en el tiempo, ¿no? Acá pasando por encima de cada una de estas acciones, podemos ver que acá obtuvo el valor, obtuvo el selector, acá le agregó el texto. ¿Ven? Apretó el botón y automáticamente se quedó esperando hasta que cambie la página para luego hacer la assertion de esta de que aparezca el texto you logged into a secure area. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y así, no solamente con un test. Si yo agarro acá abajo, vuelvo acá y creo otro test, ¿no? Supónganse que creo otro test más, automáticamente va a venir y ejecutar todos los tests de nuevo. O sea que en tiempo de desarrollo, mientras que voy desarrollando, no tengo que volver a abrir, volver a reejecutar. No. Actualizo mi desarrollo. Pum. Automáticamente Cypress lo reejecuta por mí y ya me da los resultados a ver si está bien construido o no. Esto me parece que es espectacular. Simplifica mucho y el trabajo, ¿no? Porque usualmente, ¿qué haría uno? Volver a relanzar el test a ver si funcionó el cambio que hicimos. En cambio ahora, no. Directamente sin cerrar el... Juli Belmonte dice: Cypress es el santo grial. Gran expresión. No sé si es el santo grial, pero la verdad es que recién estaba viendo
del principio, ¿no? Y vean todo lo que ya nos da para desde el momento cero simplificar la etapa de desarrollo, ¿no? Me parece que tiene un nivel muy importante y con muchas cosas ya salido de la caja. Sí, eso me parece que está buenísimo. Acá, obviamente, algo que usualmente tenemos que hacer es, tenemos que ir haciendo test, ¿no? Y se acuerdan que, por ejemplo, uno de los tests que hacíamos, basado en lo que vimos la otra vez con Test Café, era que, por ejemplo, luego de tipear esto, yo podría agarrar y validar que efectivamente se haya tipeado, ¿no? Eso es un ejemplo por ahí, parece tonto, pero ha pasado que uno agrega un valor y se borra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que should, utilizando esto podría ser. Busco el elemento, le agrego un valor a ese input y digo que mediante el should digo, y el parámetro have value, digo que luego de tipear, esto debería de tener el valor toothsmith. ¿Sí? Supónganse que acá le pongo otro valor. Así, ¿no? Vamos a sacar este test, que ahora vamos a hacer otro test acá, pero todavía no. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar esto. Vamos a ver que se va a recalcular, reejecutar automáticamente. ¿Ve que acá se queda esperando? Esperó un tiempo. La assertion no dio como yo esperaba. Y me dice, después de 4 segundos, esto se puede modificar, esperaba que este elemento tenga este valor y no se cumplió eso. ¿Sí? O sea que no es que al milisegundo siguiente, no, esperó 4 segundos para ver que efectivamente haya sucedido lo que queríamos que suceda. ¿Sí? Ah, me di cuenta que tenía mal el test. Vengo, lo arreglo, lo guardé y automáticamente se ejecuta y me dice acá que la assertion dio correcta. ¿Sí? ¿No? Y así con las assertion que necesitemos hacer. Este es un ejemplo muy sencillito, ¿no? De decir, espero que tenga este valor. ¿Sí? Pero se pueden hacer diferentes tipos de assertions. ¿Sí? Miren acá en los logs que acá nos empieza a dejar, luego que hizo el clic, se da cuenta que hicimos submit, se da cuenta que la página se está cargando y se da cuenta que hay una nueva URL. ¿Sí? Y luego de eso recién fue a validar lo que agregamos, la siguiente acción, ¿no? Entonces Cypress todo el tiempo está monitoreando y teniendo control de qué es lo que está sucediendo. Volvemos acá. Guárdense, siempre que hagamos test, tenemos que hacer validaciones, tenemos que hacer assertion, tenemos que validar que algo sea igual a tal cosa. Por ejemplo, acá, no sé, directamente con el método contains validó, pero yo lo que podríamos haber hecho era, no sé, venir acá al playground, buscar este elemento, ¿no? Que es flash. Entonces podemos cambiar en vez de que diga contains, le podemos decir, por ejemplo, sci get, bueno, flash, ¿sí? Dame el elemento flash y digo que este elemento debería de contener este texto. ¿Sí? Esta sería otra opción. Hicimos clic. Y luego decimos, buscame este elemento y quiero que este elemento tenga este valor. Lo corremos de nuevo. Lo guardamos en realidad. Automáticamente se ejecuta. Y acá agregó la assertion que agregamos recién, que validó que este elemento tenga ese texto. ¿Sí? Podríamos validar que, no sé, volvemos acá al playground y digo, bueno, quiero validar que, no sé, este punto button, bueno, no sé, aparezca, o cualquier otra cosa que aparezcan acá, ¿no? El texto que querramos, que aparezca en tal o cual elemento, lo podríamos agregar como assertion, ¿no? Esto me parece que está bueno. Bueno, dijimos acá, hasta acá vimos un ejemplo, como venimos de tiempo, bien, venimos bien. Vimos un ejemplo muy sencillito
en el cual hicimos el login válido. Pero yo quería hablarles, y en este caso también, además de hacer este login simple en un test, quería hablarle de los fixtures, ¿sí? ¿Qué es lo que dice de los fixtures? Que nosotros podríamos crear archivos acá y luego leerlos dentro de nuestros tests y accederlos y utilizarlos, ¿sí? Pueden ir a buscar podemos ir a buscar, no pueden, podemos ir a buscar a la documentación oficial que dice de fixtures. Igual tenemos los ejemplos, ¿no? ¿Para qué nos propone que usemos la carpeta fixture? Para cargar archivos con datos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Directamente diciéndole con el comando sci.fixture, dame el archivo users.json y lo quiero guardar o acceder mediante el alias user.json. Entonces luego, si quiero acceder a información de acá, esto lo trato como si fuese un JSON, ¿sí? Y lo puedo usar directamente this.usersJSON como si fuese una variable que ya definí. Y yo no la definí en ningún lado, lo hizo Cypress internamente, ¿sí? Entonces hagamos un ejemplo bien sencillito con esta premisa, que insisto, está en la documentación oficial. Vamos a... acá dice que lo creemos, o mejor dicho, no. No estoy seguro si funciona así, pero por lo menos lo voy a hacer como estaba en el ejemplo que vi. Vamos a crear otro before each. Y dentro de este before each lo que voy a hacer es acceder antes de ello. Voy a crear un archivo que se llame, no sé, userdata. En la carpeta fixture. Userdata.json. ¿Y qué teníamos? Acá creamos un JSON común y silvestre con dos campos, uno que sea username y otro que sea password, y vamos a guardar esta data que pasamos acá fijo. Smith. Vamos acá, le ponemos la password, super secret password, y guardamos nuestro userdata.json. ¿Qué es lo que dice la documentación oficial? Es, si vos querés acceder, lo accedes de esta forma. ci.fixture, el nombre de ese fixture, y lo guardás como una variable con este alias. Entonces vamos a copiar esto mismo y vamos a hacerlo así. Nuestro archivo en realidad se llama userdata. Y lo vamos a guardar como userdata. ¿Sí? Acá. Creo que no es necesario ponerle .json, pero vamos a ponerle .json. ¿Qué es lo que hace? Va a la carpeta por default, que acá dice la documentación. Va a la carpeta por default que Cypress propone de su estructura de proyecto. Busca este archivo userdata.json y lo almacena en la variable userdata, que está dentro del alcance de este grupo de test. ¿Por qué? Porque lo estamos guardando en el before each. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. ¿Cómo podemos acceder? Bueno, vamos a crear otro test. Vamos a hacer otro test para que este nos quede de ejemplo. Si me quieren preguntar algo al chat, lo estoy viendo, así que pueden usar el comando speak, ya lo saben, por las dudas. Bueno, acá ya nos da todo un ejemplo de lo que podemos hacer, pero vamos a buscar el ejemplo. Dijimos que lo podíamos acceder directamente como si fuese una variable, ¿no? Entonces supongamos que vamos a hacer el mismo ejemplo que antes. Vamos a hacer esto. Insisto, esto es a título de mostrar el ejemplo, ¿no? Vamos a repetir lo mismo. Get username. En vez de ponerle type así, lo que vamos a hacer es, a ver si esto funciona, this
this.userData. ¿Por qué userData? Porque acá al archivo ese lo referenciamos como con este alias. Entonces acá adentro le digo this userData y por ejemplo, como ya sabemos que esto es un JSON, podríamos hacer this userData.username y debería de funcionar. Así. Así tal cual. ¿Sí? Y acá adentro, por ejemplo, podemos dejarle hardcodeada por ahora esto que debería decir el valor que dice el userData. Entonces acá le vamos a poner fixture example. ¿No? Data fixture example. Lo guardamos y acá empieza, porque quiero ir rápido, ahí está. Corre el mismo test que ya teníamos y acá corre el siguiente. Y no le gustó, a ver qué pasó. ¿Userdata? ¿Cómo se llamaba? ¿Userdata? ¿Userdata? ¿Userdata.json? Ah, me parece que ya sé. Ya sé. No puedo usar... ya sé. No podemos usar función... función flecha. Lo tenemos que usar así. Vamos a cambiarlo acá. Creo que es eso. Lo guardamos. Ahí está. Es eso. No podíamos usar función flecha para leer los fixtures. No me acuerdo ahora por qué, pero es por eso. Sí o sí tenemos que usar function, no la función flecha como teníamos antes. Así. Esto no lo podemos usar para leer los fixtures. ¿Ven? Leyó el valor este. Y si quieren, para más seguridad, por ejemplo, le podemos agregar acá esto. Y bueno, no hubo cambio en código, ¿no? Así que no lo voy a volver a ejecutar, pero podríamos venir y decirle acá run all test. En el userdata.json, en username le puse otro valor diferente. Y le doy a correr todos los tests. Y ven que le agregó acá tooth miss con ese valor. O sea que leyó los valores. Leyó los valores del JSON. ¿Y qué hicimos? Súper fácil. Definimos acá. Le dijimos de qué archivo leer. Lo guardamos en una variable con este alias. Y chao. Ya lo podemos usar. Entonces supónganse que tenemos que crear. Vamos a arreglar este dato. Vamos a copiar lo que hacíamos antes, que era el mismo ejemplo. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo tal cual. Uy, se me hizo. Se me jodió la indentación. Acá en vez de ponerle type super secret password, lo que voy a hacer es this punto user data punto password. Y ahí hago referencia al dato que está en el archivo que acabamos de leer. Incluso, no sé si sirve o no, pero por ejemplo, esta data, esta podría ser una opción. Vamos a agregar acá, no sé si es una buena práctica esta, pero supongamos que el mensaje lo podemos parametrizar también para que no esté hardcodeado acá y esté en un dato. Lo sacamos de acá, lo agregamos acá, lo guardamos y en nuestro login spec lo que queremos hacer es validar que userdata.sage. ¿Sí? Lo guardamos y vamos a ver si lee todo bien de nuestro archivo. Y así es. Y acá podemos ir viendo todo lo que hizo. ¿Qué les parece? Hasta acá. Bueno, quería hacer un ejemplo más. Imagínense que lo vimos la otra vez cuando charlamos de Test Café. Imagínense que vieron que acá
no sé, vamos a hacer logout acá. El único password, o sea, o imagínense que acá hay errores de validaciones de que si, por ejemplo, si acá no agregan un usuario o si ponen, no sé, ¿no? Este tipo de validaciones típicas de que si no cumplís con algún parámetro, o sea, mensaje de error, por ejemplo, ¿no? Los flujos son similares o incluso podrías tener que probar el mismo flujo de login con diferentes perfiles de usuarios, que es el ejemplo que muchas veces utilizo, ¿no? Decir, bueno, tengo el perfil administrador que se loguea en la misma página de login, pero luego tiene que ir a otra sección de la página y los contadores van a otra sección y los, no sé, el perfil que sea van a otros, ¿no? Entonces, seguramente nosotros tenemos que hacer el mismo comportamiento de login, pero lo que va a cambiar es los resultados esperados, ¿no? Quería mostrar un ejemplo de cómo podríamos hacer lo que sería DDT, ¿no? Que serían pruebas guiadas por los datos. Entonces podríamos poner un ejemplo así. Y supónganse que... Supónganse, a ver, creo que nos va a alcanzar el tiempo. Supónganse que tenemos un archivo, acá teníamos user data y supónganse que tenemos, no sé, creamos otro JSON acá dentro de Fixture que se llame user bad data, no se me ocurre ahora algo. Para probar el ejemplo este de poner muchos datos, ¿no? Entonces vamos a crear un arreglo de JSONs que tenga, por ejemplo, varios de estos, ¿no? Username, pero con cosas malas que queremos validar así, ¿no? Supongo que tenemos, no sé, que también era uno de los ejemplos que teníamos, no sé, full user creo que era, o acá podemos poner cualquier cosa, full user, y acá ponemos son password, cualquier cosa. Podemos crear otro más. Y así cuantos necesitásemos. No sé, full user. No sé, user full. Other password. Ponle que le pongamos 3. Vamos a agarrar y ponerle un formato un poco... ahí está. ¿No? Supongamos que tenemos que hacer un test con esta información y ver que, no sé, no entre. Entonces vamos a hacer un ejemplo que podría ser login with invalid credentials y le vamos a poner DDT example. Creo que con esto estamos para cerrar. Hay algo más que quería ver, pero lo vamos a dejar para la segunda vuelta. Vamos de nuevo y podría ser que before each, a ver si funciona esto. Site.fixture. Creo que tiene que funcionar. Quiero leer. En este caso no voy a leer user data, sino user bad data, ¿no? Que es el nuevo archivo de datos que bad data. Y este archivo lo voy a poner el alias bad data. Entonces yo acá en este test lo que podría hacer es ejecutar este test iterando este. Ahí está. This.userData, ¿no? Y decirle por cada usuario, iterar, ¿no? ¿Y qué podríamos iterar? Bueno, acá nos da todo. Nos da todo lo que... estas cuestiones, ¿no? Que ya está acá. Pero quiero ir un pasito más y a ver si nos alcanza el tiempo. Antes de hacer este ejemplo, voy a dejar ahí un cachito en pausa. Que es lo siguiente. Cypress, en su documentación oficial, nos propone, o nos hace una comparativa y nos sugiere que no utilicemos el patrón PageObject. Nos dice los beneficios del patrón conocido PageObject Model. Nos dice los beneficios,
Y también nos dicen cuáles son los inconvenientes que trae, ¿no? Agregar una capa más dentro de nuestro desarrollo. Y él lo que propone es que si vos tenés acciones que son repetitivas, no utilices ni modeles eso en otra capa más, sino que por ejemplo, imagínense que queremos modelar el login y lo queremos reutilizar en otros lados. Tiene un concepto, algo que se llama Custom Commands, ¿no? Vamos a buscar la documentación, a ver si nos alcanza. Por ahí es poquito el tiempo y va a quedar medio raro, pero... Dentro de estos Custom Commands, ¿sí? Que siguiendo la estructura que propone Cypress, hay que agregarlo en la carpeta Support Commands y lo vamos a agregar de la siguiente manera. O sea, acá hay ejemplos, pero imagínense que nosotros, de hecho acá creo que está en el ejemplo, imagínense que queremos agregar ya un comando que se llame login. Entonces nosotros podríamos venir acá y decirle, a ver, un segundito, le vamos a decir Cypress Command add login. Y acá adentro vamos a hacer cosas que representen ese login. ¿Sí? Entonces, y con esto cerramos. Login. Acá adentro. Siguiendo esta estructura. Vamos a agregar así. Ah, qué raro que no me dio el copiloto. Llave. Paréntesis. ¿No? Acá lo que vamos a hacer, y ahora vamos a explicar. El login, ¿se acuerdan que estaba representado por básicamente hacer estas acciones? Que era get y type, ¿no? Entonces, supongamos que tengamos esto. El login sabemos que se va a usar por todos lados. El login siempre se va a usar. Entonces, le podemos agregar acá dentro un parámetro que sea user data, ¿no? Ahora vemos por qué. Acá dentro a este user data le puedo decir dame el username. Y al siguiente, que era este password. Entonces yo, para no estar repitiendo todo el tiempo, voy a crear un custom command que se encargue de hacer ese login. Y acá en vez de username le voy a decir password. Y la última acción va a ser el clic al submit, ¿no? Que lo tengo por acá, que era este. Get submit click. ¿Sí? Con eso estaríamos creando un custom command que se llame login, que se encargue de recibir un objeto de tipo userData. Y a ese objeto de tipo userData le va a pedir el username para agregarlo acá y el password para acá. ¿Sí? Creamos nuestro primer comando o custom command. Y acá nos dice cómo usarlo. A ver, está por acá. Ven acá, mira. Acá agrega un comando que se llama check token. Y luego lo que hace es a CI decirle punto el nombre de ese custom command que creamos. Entonces en nuestro script acá vamos a decirle, por ejemplo, CI.login. ¿Por qué login? Porque el comando lo llamé login acá. Y este login recibe un userdata, que es un JSON. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces lo que me tengo que asegurar acá, acuérdense que este user var data, vamos a recapitular. Este user var data es un arreglo que tiene estos JSON, ¿sí? Que tiene, nosotros en cada iteración va a mandar en la primera, en la segunda esta y en la segunda esta. Internamente esto lo que hace es iterarlo y por cada uno de estos va a ejecutar, pedirle el parámetro username y password. Y luego apretar el botón clic, ¿no? Vamos a ver si esto funciona.
A ver si funciona. Vamos a correrlo y creo que con esto ya estamos... Uy. ¿Qué me pasó? Lord Black. Dice. Sai Plus Commands me recuerda mucho a los custom keywords de Catalon Studio. Ah. A ver, algo no le gustó. Perdón, Algo hice... Algo copié mal. User data. User... ¡Ah! Se llama... Le puse... Used. Me equivoqué acá. A ver. Lo guardamos. Vamos a reejecutarlo, a ver. Se ve, ¿no? ¿Cuál fue el error? Le puse... O sea, acá lo llamé user bad data y el archivo se llamaba user... Used. Estaba mal. Vamos a reejecutar. A ver qué pasa. Está ejecutando. Está ejecutando. ¿Sí? ¿Vieron? Pasó rapidísimo, ¿no? Pero lo hizo con... Foo user. Some user. User foo. Other password. ¿Sí? Con los datos que yo le agregué acá. Que era acá, por ejemplo, le podía poner foo user foo, no sé. Foo other password. ¿Sí? Y lo ejecutó 3 veces al test. ¿Sí? Vamos a reejecutarlo de nuevo. Para que lo veamos. Y creo que con esto ya estamos para cerrar. Hoy vimos bastantes cosas. Por ahí lo de Custom Commands quedó medio a lo último. Pero ven que acá se ejecutó Food Other Password. ¿Sí? Acá. Food. ¿Sí? Le fue pegando los valores. User Food. No sé. Lo fue haciendo tantas veces como nosotros le dijimos. O como datos cargamos acá. Entonces hicimos como mezclé el caso de un test guiado por los datos con la posibilidad de crear un custom command con una serie de acciones que luego yo puedo llamar diciéndole directamente cypress.ese comando. ¿Sí? Entonces yo puedo atomizar cosas y hacerlo que sean reutilizables. Entonces agrupo este comportamiento, lo creo como un nuevo comando y así con lo que querramos, digamos, ¿no? Con las acciones que querramos. ¿Sí? Incluso acá nos da algunos ejemplos de, no sé, redefinir comandos propios de Cypress, como el, no sé, el visit. Si quisiésemos hacer algo extra, no sé, se puede hacer. Se puede hacer un montón de cosas. En este caso yo creé un comando que llame login, que lo que se encarga es de hacer el login sin necesidad de volver a codear todo esto de nuevo. Entonces, si hay otro test que usa el login, hace site.login, le pasa la data que necesite y ya. Con eso es suficiente. Bueno, a ver. Voy a poner un poco de primer plano. Ya estamos para cerrar. ¿Qué les pareció? Hicimos una revisión súper acelerada. Hicimos el setup. Vimos la capa de reporte que da. Vimos la estructura del proyecto base que sugiere Cypress. Leímos archivos de data. Los utilizamos en nuestros tests. Utilizamos el... ay, se me fue el nombre. Bueno, el page... el inspector de elementos para hacer debugging de nuestros tests. Los ejecutamos desde la línea de comando, en modo headless, y los ejecutamos a los tests desde el test runner. Creo que vimos un montón de cosas. Y creo que hay para seguir haciendo un montón de cosas más. Juli Belmonte dice: excelente, muchas gracias Charlie. Bueno, muchas gracias Juli y todos los que se quedaron hasta el final. Ya estamos para cerrar. Recuerden. Lord Black dice: muy buena herramienta, y muy cómoda, me recordó bastante a Catalon Studio en algunos aspectos, pero mucho mejor. Sí, pensá que por ahí no vimos, digamos, no Catalon Studio, pero Catalon para ejecutar en todo lo que tenga que ver con la herramienta de integración continua, hay que
pagar. En este caso, Cypress no. Lo único que hay que pagar si quisiésemos, que no lo vimos, que lo podemos ver a futuro, es lo del dashboard, que está muy bueno. Bueno, podemos probar la versión gratuita, que tiene creo que 1000 tests, hasta 1000 tests por mes o una cosa así. Voy a buscar un cachito, aquí le podemos hacer raid y vamos y saludamos. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias. Semana a semana, los que se suman, participan. Nada, para mí es un honor poder compartir esto semana a semana con ustedes. Lord Black dice: yo me despido, Charlie. Dale, Tengo un curso de DevOps. nos estamos viendo. Excelente la herramienta de hoy. Excelente, gracias. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Y será hasta la próxima semana. Un gran abrazo.